El fenómeno de vivir prisionero de la opinión de los demás es, en esencia, la abdicación de la soberanía personal. Es ceder la llave de nuestro bienestar emocional a una audiencia imaginaria, un jurado invisible que preside cada decisión, cada acción y cada silencio. Esta condición no se manifiesta necesariamente como miedo a la crítica abierta, sino como la sutil pero corrosiva necesidad de aprobación. Es el deseo subyacente de ser visto como bueno, aceptable o exitoso, según los estándares fluctuantes de la cultura, la familia o un grupo social específico. Esta necesidad, cuando no se controla, actúa como un ancla pesada, manteniéndonos quietos en la bahía de la mediocridad por temor a las turbulentas aguas del juicio. La superación personal, por su propia definición, exige diferenciación. Exige que nos separemos del rebaño, que persigamos una visión que solo nosotros podemos ver. Si el propósito de nuestro esfuerzo es complacer, entonces el propósito de nuestra vida no es nuestro, sino un reflejo del deseo colectivo. Esta es la primera y más crucial verdad que debemos asimilar. La persona más importante en el teatro de su vida debe ser usted, no el espectador. El espectador interno, esa voz que susurra dudas basadas en lo que dirán. Es un mecanismo de defensa evolutivo que se ha vuelto obsoleto. En la antigüedad, ser expulsado de la tribu significaba la muerte. La conformidad era supervivencia. Hoy, la conformidad es el estancamiento, la muerte lenta del potencial. Es hora de hacer la distinción entre la crítica constructiva, proveniente de fuentes de confianza con experiencia, y el murmullo de fondo de las masas que suele estar impulsado por la envidia, el miedo o una falta total de conocimiento de su visión. La opinión que importa es la que usted construye en base a sus valores y sus metas. Cualquier otra opinión es ruido. Nuestra misión en las siguientes 23 partes es construir un escudo mental impenetrable y, finalmente, desmantelar la silla del juez que hemos puesto en nuestra mente para que otros se sienten y dicten sentencia sobre nuestro valor. Esto comienza con la comprensión de que nadie está pensando en usted tanto como usted cree. Todos están demasiado ocupados siendo el personaje principal de su propia película. Si este concepto resuena contigo, por favor, haz clic en el botón de suscripción y dale a me gusta para no perderte las siguientes 3 partes de este capítulo. Y ahora, para dar inicio a su propia liberación, me gustaría que pusiera un comentario diciéndonos cuál es una decisión o sueño que has pospuesto por miedo al juicio de los demás. La mayoría de las personas dedican una cantidad asombrosa de energía mental a gestionar una ilusión. La ilusión de la atención constante. El pensamiento que debe anclar su soberanía es simple pero profundo. La gente, en su inmensa mayoría, no está prestando tanta atención a sus acciones como su ego le hace creer. Existe un fenómeno psicológico conocido como el efecto spotlight o efecto reflector, donde el individuo sobreestima drásticamente el grado en que sus acciones y su apariencia son notadas por otros. Nos sentimos como el actor principal en un escenario siempre iluminado. Pero la realidad es que cada persona es su propio actor principal, y la luz de su reflector se enfoca casi exclusivamente en sus propios problemas y necesidades. Entender y aceptar la insignificancia relativa de su propia vida en el panorama de la conciencia ajena es el primer paso para desmantelar la jaula de la opinión. Para categorizar el ruido externo, debemos distinguir 3 capas de juicio, de las cuales solo una merece un mínimo de consideración. La primera capa es el juicio superficial. Este es el comentario pasajero, la mirada fugaz, la crítica impulsiva que se genera y se disuelve en menos de 5 segundos. Esta crítica no tiene profundidad, no tiene información contextual sobre usted y es, para todos los efectos prácticos, el equivalente mental de la estática de la radio. No tiene consecuencias duraderas en su vida ni en la realidad.
La segunda capa es el juicio de proyección. Esta crítica es más dolorosa porque viene de personas cercanas o de personas que usted admira, pero su origen no es usted. Es el espejo de las inseguridades y los miedos no resueltos del crítico. Si alguien le critica por ser demasiado ambicioso, es probable que esa persona haya reprimido su propia ambición. Ellos no están hablando de usted. Están confesando sus propias limitaciones autoimpuestas. Ninguna de estas dos primeras capas merece su inversión emocional o mental. Al reconocerlas como ruido o como proyecciones, usted puede observarlas sin reaccionar, liberando esa energía para redirigirla hacia sus metas auténticas. Al etiquetarlas mentalmente como lo que son, ruido ambiental sin valor informativo, usted desarma su capacidad para generar ansiedad y duda en su mente. La única capa que debemos procesar es la tercera, el juicio principista, que exploraremos en profundidad a continuación, para discernir el diamante de la crítica constructiva de la montaña de arena del juicio vacío. La tercera y última capa de crítica externa es el juicio principista o la crítica constructiva. Esta es la única opinión que usted debería permitir que toque su proceso de pensamiento y solo si cumple con 3 criterios rigurosos. El primer criterio es la intención. La crítica debe provenir de alguien con la intención demostrable de ayudarle a mejorar, no de herirle o de reafirmar su propia superioridad. El segundo criterio es la experiencia. La persona que ofrece el juicio debe haber recorrido el camino que usted está recorriendo o haber logrado el resultado que usted persigue. ¿Aceptaría usted consejos financieros de alguien que está en la quiebra? Por supuesto que no. De manera similar, no acepte críticas sobre sus sueños de aquellos que no tienen sueños propios. El tercer criterio es la accionabilidad. Una crítica útil siempre ofrece una sugerencia concreta para la mejora. No se limita a señalar un defecto. Por ejemplo, decir, tu plan es estúpido, es ruido. Decir, tu plan es bueno, pero la fase de marketing parece débil porque no has especificado el nicho, es juicio principista. La distinción entre estas capas es la base de la inmunidad mental. Al aplicar estos filtros de manera implacable, usted reduce el número de opiniones relevantes a un porcentaje minúsculo. El objetivo no es volverse insensible a cualquier feedback, sino volverse quirúrgicamente selectivo con la fuente de ese feedback. La mayor parte de la preocupación por la opinión ajena es la preocupación por las 2 primeras capas, el ruido y la proyección. Al etiquetarlas mentalmente como lo que son, ruido ambiental sin valor informativo, usted desarma su capacidad para generar ansiedad y duda en su mente. Recuerde que su tiempo y su enfoque son sus recursos más escasos. Gastarlos en debatir mentalmente con críticos imaginarios o con voces que no cumplen los criterios de intención, experiencia o accionabilidad es la forma más rápida y silenciosa de estancar su progreso personal. La soberanía mental se gana con el ejercicio constante de ignorar con elegancia y decisión la gran mayoría de las voces externas. Esta práctica nos lleva directamente a entender el mecanismo psicológico que alimenta nuestra adicción a la aprobación. La adicción a la aprobación es un mecanismo profundamente arraigado que se remonta a nuestra niñez. De niños, nuestra supervivencia dependía literalmente de la aprobación de nuestros cuidadores. Un gesto de disgusto o una palabra de desaprobación podía interpretarse como una amenaza existencial, activando una respuesta de miedo. Aunque ahora somos adultos autosuficientes, ese patrón neural, esa necesidad de obtener la palmadita en la espalda de la autoridad o del grupo, persiste. Es un programa mental desactualizado que nos impulsa a buscar validación externa para sentirnos seguros y valiosos. Para liberarnos de esta necesidad,
Debemos entender que la validación es una droga de efecto instantáneo, pero de consecuencias devastadoras a largo plazo. Cuando basamos nuestro valor en el feedback positivo externo, entramos en un ciclo de dependencia peligroso. Cada éxito necesita una ronda de aplausos para sentirse real, y cada fracaso se siente como el fin del mundo porque la fuente de nuestra valía ha sido retirada. Para romper este ciclo, debemos cambiar la fuente de nuestra validación de lo externo a lo interno. Esto se llama autovalidación y es el cuarto pilar fundamental de la soberanía personal. La autovalidación es la práctica consciente de reconocer y afirmar nuestro propio valor, nuestras propias metas y nuestros propios logros, independientemente de la respuesta del mundo exterior. Requiere que usted se convierta en su propia autoridad moral y en su propio principal motivador. Usted debe ser la persona cuya opinión sobre usted mismo tiene el mayor peso. Para practicar la autovalidación, usted debe establecer métricas internas de éxito. ¿Qué significa el éxito para usted, fuera de las métricas de Instagram o de las expectativas de su vecino? El éxito puede ser la disciplina de levantarse a una hora específica, la perseverancia para trabajar en un proyecto personal durante 30 minutos o la valentía de decir no a algo que drena su energía. Estos logros, que son invisibles para el público, son los que deben recibir su mayor aplauso interno. Al hacer esto, usted está reescribiendo el código mental. El esfuerzo y la alineación con sus valores se convierten en la recompensa, no el aplauso externo. Cuando esta estructura interna de valor es inquebrantable, las opiniones externas pierden su poder de paralizar o destruir. Hemos concluido así el primer capítulo, sentando las bases de por qué debemos ignorar la opinión ajena. Y es hora de avanzar a la acción. Hemos comprendido que la mayoría de las críticas son ruido o proyecciones. Ahora, el desafío es dominar el arte de la no reacción. La opinión ajena solo tiene poder sobre usted si logra provocar una respuesta emocional. Si usted reacciona con enojo, tristeza o necesidad de defensa, le ha dado al crítico, sea real o imaginario, la validación de que su comentario impactó su estado interno. La indiferencia activa es la estrategia clave aquí. No se trata de fingir que no le importa, sino de entrenar a su sistema nervioso para que la información externa, la crítica o el juicio, se registre como información irrelevante, sin la carga emocional que conduce a la parálisis o la ira. El primer paso para lograr esta indiferencia es practicar el distanciamiento cognitivo. Cuando una crítica llega a su mente, en lugar de aceptarla como una verdad sobre sí mismo, etiquétela. No diga soy un fracaso, sino estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Esta simple distinción de lenguaje crea un espacio crucial entre usted y la crítica. Usted no es el pensamiento, usted es el observador del pensamiento. Este distanciamiento le permite analizar el comentario frío y objetivamente, aplicándole los 3 filtros de juicio que definimos anteriormente: intención, experiencia, accionabilidad, sin ser arrastrado por el torbellino emocional. La emoción es el anzuelo, la no reacción es el escudo. Si la crítica no cumple los criterios, la respuesta no debe ser la defensa, sino el olvido inmediato. El segundo paso es el manejo de la humillación percibida. Nuestro miedo a la opinión ajena está íntimamente ligado al miedo a la vergüenza pública. La forma más poderosa de desarmar la vergüenza es la aceptación radical. Cuando usted acepta que es imperfecto, que cometerá errores en su camino hacia la grandeza y que no necesita la aprobación de nadie para ser valioso, el arma de la crítica se vuelve inútil. Si alguien le acusa de ser inexperto y usted internamente acepta, sí, soy inexperto en esto y estoy aprendiendo, ¿dónde queda el poder de su crítica? Se esfuma. La vulnerabilidad auténtica y la honestidad consigo mismo son el antídoto más potente contra el veneno de la vergüenza.
permitiéndole continuar su camino sin la carga emocional de tener que ser siempre perfecto para la audiencia. El tercer paso en la desactivación de la reacción emocional es la práctica de la reafirmación de la misión. Cuando usted se siente atacado o juzgado, el instinto es desviar la energía hacia la defensa personal. Sin embargo, un maestro de la soberanía personal redirige esa energía inmediatamente hacia su trabajo. La crítica externa debe funcionar como un recordatorio para volver a enfocarse en sus valores fundamentales y en sus objetivos a largo plazo. En lugar de justificar por qué hizo algo, pregúntese: ¿esta crítica afecta mi camino hacia mi meta de aquí a 5 años? En el 99% de los casos, la respuesta será no. Esta perspectiva de largo plazo es un muro contra la inmediatez destructiva de los juicios diarios. Piense en la crítica como una prueba de fuego para su convicción. Si usted realmente cree en su proyecto, en su decisión o en su camino de vida, la crítica solo servirá para reafirmar la solidez de su elección. Si el juicio ajeno logra descarrilarlo, esto no es un problema de la opinión externa, sino una señal de que su propia convicción interna era débil. Por lo tanto, cada vez que una crítica le duela, úsela como un diagnóstico, no de su trabajo, sino de la fuerza de su por qué. Si su por qué es lo suficientemente fuerte, la crítica se convierte en un simple feedback sobre la táctica, nunca sobre el valor de la misión en sí. Finalmente, debemos entender que la reacción no solo afecta al juzgado, sino al juez. La mayoría de los críticos están buscando una reacción. Es su forma subconsciente de sentirse importantes o de arrastrar a otros a su nivel de miseria. Al no reaccionar, al practicar la indiferencia activa, usted no solo se protege, sino que también desarma al crítico. Usted les niega el combustible emocional que buscan. Esto es poder en su forma más silenciosa y elegante. La elección consciente de no participar en un juego que no beneficia su crecimiento. De esta manera, usted transforma un ataque potencial en una oportunidad para la reafirmación y la concentración. El cuarto paso esencial para desarmar la opinión ajena requiere establecer límites mentales y físicos. La gente tenderá a invadir su espacio mental con opiniones no solicitadas porque, en la mayoría de los casos, usted no ha erigido un muro de expectativas claro. La falta de límites invita al juicio. Por lo tanto, el trabajo de la soberanía personal incluye la habilidad de comunicar de manera firme pero tranquila qué tipo de feedback está permitido y cuál no. Esto se traduce en 2 acciones: el filtro de relaciones y la definición de expectativas. El filtro de relaciones implica revisar su círculo más cercano y evaluar la calidad del apoyo que recibe. Si ciertas personas en su vida, a pesar de sus intentos de comunicación, persisten en la crítica destructiva, el escepticismo o el juicio constante, debe limitar su acceso a la información sobre sus proyectos importantes o incluso limitar su acceso a usted mismo. Proteger su energía y su visión es un acto de superación, no de egoísmo. No necesita la aprobación de todos para avanzar. Solo necesita el apoyo de unos pocos aliados clave o, en última instancia, solo necesita el apoyo de usted mismo. La definición de expectativas, por su parte, se aplica a las interacciones específicas. Si alguien comienza a ofrecer una opinión no solicitada, usted tiene el derecho y la responsabilidad de interrumpir con una frase neutral que reafirme su autonomía. Por ejemplo, aprecio el pensamiento, pero ya he tomado una decisión al respecto. O estoy buscando soluciones, no valoraciones de mi camino. Este acto de autocorrección es crucial. Al establecer estos límites, usted enseña a los demás cómo quiere ser tratado y, más importante aún, se enseña a sí mismo que su paz mental tiene prioridad sobre el sentimiento incómodo de tener que decir no o de limitar una conversación. La libertad no es solo ignorar la crítica,
es prevenir activamente que la crítica dañina entre en su órbita mental. Con esto concluimos el capítulo 2 y ahora exploraremos las tácticas para construir una identidad a prueba de críticas. Hemos identificado el veneno, la opinión ajena, y hemos desarrollado tácticas de no reacción para defendernos de él. Sin embargo, la defensa pasiva nunca es suficiente. La verdadera inmunidad requiere la construcción de una identidad tan sólida y centrada que el juicio externo rebote sin causar daño. Esta identidad blindada no se basa en la arrogancia, sino en un profundo y estable sentido del autoconocimiento. Si usted no sabe quién es con una claridad inquebrantable, cualquier opinión externa tiene el potencial de redefinir su valor. El primer paso en este proceso es la declaración de valores centrales. La mayoría de las personas vive por los valores que les fueron impuestos: la riqueza, la apariencia, el estatus. Y estos son valores volátiles que dependen de la aprobación social. Sus valores centrales, por el contrario, deben ser valores de acción, es decir, cualidades sobre las que usted tiene control absoluto. La honestidad, la perseverancia, la curiosidad, la disciplina. Tómese el tiempo de nombrar sus 3 a 5 valores fundamentales y escríbalos. Estos valores son su brújula. Si una decisión o acción está alineada con estos valores, no importa lo que piensen los demás, usted está haciendo lo correcto para usted. Si el juicio de un tercero contradice su valor central, es el juicio el que está equivocado, no su acción. El segundo paso es practicar el desapego del resultado. El miedo a la opinión ajena a menudo se intensifica cuando nos apegamos demasiado al resultado. Si usted valora solo el éxito, un resultado externo y juzgable, un fracaso o una crítica pueden ser devastadores. En cambio, si usted valora el proceso, la acción interna, el juicio se debilita. El juicio externo puede criticar el fracaso del producto final, pero no puede criticar la calidad de su esfuerzo, su dedicación o su coraje al intentarlo. Al cambiar su enfoque de la meta al método, usted transfiere el control de la validación del mundo exterior a su propio rendimiento diario. La opinión ajena solo importa cuando usted permite que su valor como persona se defina por lo que hace, en lugar de por quién es. El tercer y decisivo paso para blindar su identidad es la creación de su métrica interna de éxito. Las personas que se preocupan por la opinión ajena están utilizando la métrica de éxito de otra persona. Están persiguiendo el coche, la casa o el título que la sociedad, la familia o los medios de comunicación les han dicho que deben desear. Esta es una trampa. Para ser inmune a la opinión, usted debe definir el éxito en términos que solo usted puede juzgar y medir. Pregúntese, si nadie en el mundo pudiera saber lo que hago o lo que tengo, ¿qué actividades me harían sentir orgulloso de mí mismo al final del día? Su métrica interna se centra en la ejecución de hábitos. El éxito no es una meta, es un sistema de hábitos diarios que se alinean con sus valores. Por ejemplo, su éxito para hoy no es cerrar el gran negocio, sino haber dedicado 60 minutos ininterrumpidos a la planeación estratégica. No es terminar el libro, sino haber escrito 1000 palabras. Al hacer del proceso el objetivo final, usted se vuelve inmune al juicio externo. Si alguien critica su resultado final, usted puede responder internamente: puede que el resultado no sea perfecto, pero mi sistema de trabajo, mi disciplina y mi compromiso con mis valores son inquebrantables. Esta redefinición transfiere el poder del mundo exterior al mundo interior. Cuando su autoestima está atada a la opinión de un jefe, un cliente o un familiar, su bienestar es vulnerable. Cuando su autoestima está atada a si cumplió o no con los 3 hábitos que usted mismo se impuso para el día, el poder recae completamente en usted. Esta es la diferencia entre la autovalidación dependiente, buscando aplausos, y la autovalidación soberana, honrando sus propios compromisos.
La persona que vive por su propia métrica no tiene tiempo ni espacio mental para procesar juicios ajenos, porque está demasiado ocupada midiendo su propio progreso de acuerdo con sus propias y únicas reglas. Esta es la esencia de la invulnerabilidad psicológica. El cuarto y último pilar de la identidad blindada es el desarrollo de la indiferencia al fracaso. El miedo al juicio ajeno es, en gran medida, miedo a que la gente vea nuestros errores. Sin embargo, la mentalidad de crecimiento, que es la base de toda superación personal, exige que veamos el fracaso no como un veredicto sobre nuestro valor, sino como datos valiosos. El juicio externo sobre un fracaso es solo un eco de este temor. Cuando usted aprende a amar y a utilizar sus errores, el crítico externo pierde su principal arma. Para lograr esta indiferencia, debe practicar la reinterpretación radical. En lugar de ver un error como prueba de que no soy lo suficientemente bueno, debe reinterpretarlo como información esencial que me acerca a la solución. El fracaso es simplemente un resultado que no deseamos. Es una parte inevitable del proceso de aprendizaje. Las personas más exitosas no son las que menos fallan, sino las que fallan más rápido y utilizan la crítica, interna o externa, como una herramienta de calibración, no como una sentencia de valor. La próxima vez que un juicio externo señale una debilidad o un error, en lugar de sentir vergüenza o enojo, cambie el guión mental. Pregúntese, ¿qué verdad, si acaso, puedo extraer de este comentario para mejorar mi técnica? Y luego, descarte el 99% del tono o la intención negativa. Lo que queda es un pequeño, pero útil, fragmento de información. Al adoptar esta mentalidad, usted transforma al crítico externo de un juez aterrador a un consultor gratuito. Esto le otorga control total sobre la narrativa. La opinión ajena solo tiene poder cuando usted permite que defina su valor. Cuando usted es el único árbitro de su propio valor, los juicios se convierten en meros indicadores de dirección que usted es libre de seguir o de ignorar. Hemos completado el tercer capítulo y ahora pasaremos a la acción directa. Hemos construido una defensa sólida y una identidad blindada. Ahora debemos pasar a tácticas proactivas para aislar psicológicamente su visión de la contaminación externa. No es suficiente esperar que la crítica llegue para luego gestionarla. Debemos crear activamente un entorno mental donde el juicio no pueda prosperar. Esto requiere el desarrollo de lo que llamaremos invisibilidad estratégica. La primera táctica es el drenaje de información. La gente solo puede juzgar lo que sabe. Si usted está constantemente compartiendo cada pequeño paso, cada idea a medio hornear y cada nueva ambición con su círculo, está invitando a una avalancha de opiniones no solicitadas que pueden matar la idea antes de que madure. La energía creativa es frágil. Necesita oscuridad y silencio para crecer fuerte como una semilla. Las ambiciones tempranas son particularmente vulnerables a la crítica, que puede inyectar duda en su mente. Por lo tanto, aprenda a practicar el silencio intencional. El objetivo no es el secreto total, sino la divulgación estratégica. Solo comparta su trabajo cuando uno esté lo suficientemente avanzado para resistir un ataque de duda, o dos, cuando necesite el juicio principista, la crítica constructiva, de una fuente de confianza y experiencia que cumpla con nuestros 3 filtros de rigor. La mayoría de las veces, la ambición debe permanecer en su vientre, gestándose en silencio. Esto crea una poderosa ventaja psicológica. Cuando finalmente muestre el proyecto terminado o la decisión tomada, la energía de la crítica será mucho menor, pues el trabajo ya será un hecho consumado. Usted no pide permiso, usted presenta resultados. Esta práctica es un acto de respeto hacia su propia visión, protegiéndola del desgaste que produce la constante necesidad de justificación. La segunda táctica de aislamiento psicológico es la desconexión emocional de las redes sociales. Las plataformas digitales son el caldo de cultivo más fértil para la ansiedad por la opinión ajena.
pues convierten la validación en una métrica visible y constante. El número de me gusta, los comentarios, los seguidores. Cada vez que usted publica, está sometiendo su autoestima a un referéndum público instantáneo. Esto es mentalmente agotador y desvía su enfoque del trabajo profundo y significativo. Para practicar la desconexión emocional, usted debe cambiar la forma en que interactúa con estas plataformas. En lugar de consumirlas pasivamente, úselas de forma utilitaria y estratégica. Considere las redes sociales como herramientas de marketing, no como fuentes de validación personal. Si su propósito es promocionar un producto o un mensaje, evalúe el feedback, los comentarios, las métricas, con la frialdad de un analista de negocios, no con la sensibilidad de un artista. Los comentarios negativos o los bajos números no son un juicio sobre su valor como ser humano, sino indicadores sobre la optimización de un algoritmo o la necesidad de ajustar su mensaje. La desconexión emocional también requiere limitar el consumo de contenido ajeno que lo haga sentir inadecuado. La envidia y el juicio son dos caras de la misma moneda. El juicio ajeno a menudo proviene de la envidia y la preocupación por el juicio ajeno proviene de la propia comparación. Si un feed de noticias lo impulsa a compararse constantemente, elimínelo. Usted es el guardián de su mente. La soberanía personal exige que filtre activamente el entorno digital que contamina su capacidad de autovalidación. Su tiempo y su paz mental valen más que cualquier aplauso o cualquier comentario, y aprender a usarlas solo como herramientas es vital para su independencia psicológica. La tercera táctica de aislamiento psicológico se centra en la gestión del entorno físico. La opinión ajena no solo reside en la crítica explícita, sino en la energía y el ambiente que le rodea. Su entorno es un reflejo silencioso de su mente, y si está contaminado por la negatividad, el escepticismo o el conformismo, su capacidad para pensar de forma soberana se verá comprometida. Para blindar su mente, debe blindar su espacio. Esto comienza con la curación de sus fuentes de influencia. Del mismo modo que filtramos las personas en línea, debemos filtrar las personas que consumimos fuera de línea y las ideas que absorbemos. Si pasa tiempo con individuos que constantemente se quejan, que temen el riesgo o que glorifican la mediocridad, internalizará esos miedos y esa visión de la vida. La superación personal es, en esencia, un deporte de contacto. Usted se convierte en el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Si su objetivo es la grandeza, debe rodearse de la evidencia de la grandeza. Busque mentores, ya sean físicos o a través de libros y podcasts, que hayan logrado la independencia psicológica y el éxito que usted persigue. El aislamiento psicológico no es soledad, es soberanía bien custodiada. Significa crear zonas de su vida donde el juicio no pueda entrar. Esto puede ser su oficina en casa, su rutina matutina o incluso un diario personal. Estos espacios deben ser santuarios donde su visión pueda respirar libremente y donde la única voz que escuche sea la de su propia ambición. Al purificar su entorno físico y social, usted reduce la necesidad de defenderse constantemente de la crítica. Al estar rodeado de apoyo o de silencio intencional, su mente se libera para concentrarse en la creación, en lugar de en la reacción. La cuarta y última táctica del aislamiento psicológico es la visualización del escenario. Peor, gran parte del poder que tiene la opinión ajena sobre nosotros reside en el miedo nebuloso de lo que podría suceder si nos juzgan o nos critican duramente. La mente tiende a magnificar las consecuencias de la desaprobación. Para desarmar este miedo, usted debe aplicar la lógica radical, sentarse y describir con detalle el peor escenario realista posible que podría resultar de la peor crítica. Pregúntese, si hago lo que quiero y recibo la crítica más brutal imaginable, ¿qué ocurre realmente?
¿Perderá su trabajo? ¿Perderá su familia? En la inmensa mayoría de los casos, la respuesta es no. La crítica es, en el 99% de los casos, puramente verbal. Es solo un sonido que dura unos pocos segundos. Al enfrentar el miedo y definir el peor resultado, la humillación pública, la burla, usted se da cuenta de que las consecuencias emocionales que anticipa son infinitamente peores que las consecuencias prácticas. Esta visualización le permite construir un plan de contingencia emocional. Una vez que ha definido el peor escenario, usted puede prepararse para ello. Usted se dice a sí mismo, si recibo esa crítica, mi plan es recordar mis valores centrales y concentrarme en la siguiente tarea en mi lista. Al tener una respuesta preestablecida y desapasionada, usted le quita a la crítica la capacidad de sorprenderle y paralizarle. La opinión ajena solo puede controlarle si usted permite que el miedo a lo desconocido domine la razón. Al hacer conocida la peor crítica, usted se hace invulnerable a ella. Con esto concluimos el capítulo 4 y ahora elevaremos el desafío. Ignorar la opinión ajena no es un acto de egoísmo, sino la condición indispensable para alcanzar la autenticidad radical. La autenticidad no significa hacer lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias. Significa alinear sus acciones externas con sus valores y propósitos internos, sin la necesidad de la validación externa. Este capítulo se enfoca en las acciones que transforman la indiferencia en una forma de vida poderosa. La primera acción es la consistencia radical. La gente solo duda y critica lo que parece inestable o incoherente. Si usted cambia de rumbo, de ambición o de opinión cada semana para complacer a la crítica más reciente, usted valida la idea de que su camino no tiene mérito. Por el contrario, cuando usted elige un conjunto de valores y un objetivo de largo plazo y se adhiere a ellos con una consistencia férrea, la crítica pierde su punto de apoyo. La crítica puede cuestionar un paso, pero no puede cuestionar la trayectoria de una década de trabajo. La disciplina silenciosa es el mayor escudo contra el juicio ajeno, porque el tiempo y el resultado final siempre tienen la última palabra. La segunda acción es la búsqueda del flujo. La preocupación por la opinión ajena solo existe en los momentos de inactividad mental. Es el resultado de tener tiempo y energía para rumiar sobre el juicio de los demás. La solución es llenar su vida con tareas que lo absorban por completo, llevándolo a un estado de flujo. El flujo es ese estado mental donde la conciencia del tiempo y del ego se disuelven, y usted está totalmente inmerso en la tarea. Cuando usted está en flujo, es imposible preocuparse por lo que piensa su tía, su jefe o un extraño en Internet. Al hacer de la inmersión profunda una práctica diaria, usted reduce el espacio disponible para que la ansiedad y el juicio entren en su mente. La grandeza se construye en silencio y en el trabajo profundo, lejos del ruido de las opiniones. La tercera acción para alcanzar la autenticidad radical es la abrazo intencional de la singularidad. Muchas personas temen la opinión ajena precisamente porque se sienten diferentes. La autenticidad radical exige que usted cambie esta perspectiva. Su diferencia no es una debilidad que debe ocultar para evitar la crítica, sino su mayor ventaja estratégica. En un mundo saturado de imitadores que buscan la aprobación, ser genuinamente único es la clave para la influencia y el impacto duradero. El juicio ajeno es a menudo la reacción de la mayoría a la minoría. Cuando usted está haciendo algo realmente nuevo, realmente atrevido o verdaderamente personal, la gente tiene que criticar, porque su acción desafía el statu quo y expone las limitaciones autoimpuestas de ellos. Aprenda a interpretar la crítica masiva no como un signo de que está equivocado, sino como un signo de que está en el camino correcto.
Si su trabajo o su estilo de vida no genera ninguna crítica, probablemente no es lo suficientemente audaz. La autenticidad radical requiere que usted se sienta cómodo siendo un extraño. El camino de la singularidad exige que usted deje de lado la búsqueda de la popularidad y abrace la búsqueda de la relevancia. La popularidad es efímera y se basa en agradar a todos. La relevancia se basa en ser esencial para las personas adecuadas. Al enfocarse en servir a su audiencia ideal o en vivir de acuerdo con su visión más elevada, usted se libera del peso de la opinión del público en general. La única opinión que importa es la de aquellos cuyas vidas está afectando positivamente, o la suya propia, cuando se evalúa contra sus valores centrales. Al hacer esto, usted transforma el miedo a ser juzgado en la alegría de ser completamente usted mismo. La cuarta y última acción del camino de la autenticidad radical es la adopción de la humildad estratégica. Contrario a la creencia popular, ser inmune a la opinión ajena no significa ser arrogante. La arrogancia es, de hecho, una forma extrema de dependencia externa, una máscara para la inseguridad que clama por validación y defensa. La verdadera inmunidad se asienta en la humildad radical. Esta humildad es estratégica porque le permite aceptar sus debilidades y errores sin que la crítica externa tenga que señalarlos primero. Cuando usted es consciente de sus defectos, la crítica externa no le ofrece información nueva que lo sorprenda o lo avergüence. Si alguien le critica por un error que usted ya ha reconocido internamente, el comentario simplemente pierde su filo. Esta humildad le permite decir, sí, lo sé, estoy trabajando en ello. Al asumir la responsabilidad total de sus resultados y de su crecimiento, usted desarma al crítico. El juicio solo puede picar cuando revela algo que usted estaba tratando desesperadamente de ocultar a los demás, o peor aún, a usted mismo. La autenticidad radical exige transparencia con uno mismo. Significa deshacerse de la fachada de la perfección que se construye para el beneficio de la audiencia. Al mostrar su proceso de aprendizaje, sus luchas y su imperfección de manera controlada y honesta, usted se vuelve profundamente identificable y, paradójicamente, menos criticable. La gente respeta el coraje de la vulnerabilidad. Al poseer sus errores y su camino, usted se vuelve el amo de su narrativa y la opinión ajena se convierte en una simple nota a pie de página en la historia de su vida. Con esto concluimos el quinto capítulo y nos adentraremos en el futuro de la soberanía personal. Hemos llegado al capítulo final. La culminación de la disciplina de ignorar la opinión ajena no es simplemente vivir una vida más cómoda, sino forjar un legado de independencia mental que inspire a otros. La meta final es utilizar la energía que antes se gastaba en la ansiedad por la aprobación y redirigirla para crear valor real en el mundo. Su independencia se convierte en un faro. La primera clave para este legado es la definición de impacto cero. Pregúntese, si toda crítica se detuviera mañana y todas las redes sociales fueran silenciadas, ¿seguiría haciendo lo que está haciendo? Si su respuesta es sí, con una convicción profunda, ha alcanzado la independencia mental. Esto significa que su motivación no depende del feedback externo, ni positivo ni negativo. La mayoría de las personas necesitan el aplauso para seguir. El maestro de la soberanía personal solo necesita la alineación con su misión. Su legado no debe medirse en la cantidad de seguidores o el volumen de los elogios, sino en la profundidad de su contribución a su propia vida y a la vida de otros. La segunda clave es la práctica de la compasión selectiva. Cuando usted se libera del juicio, gana claridad para ver la opinión ajena por lo que realmente es, una expresión de la inseguridad y el miedo. El juicio negativo es a menudo un grito de ayuda,
una manifestación de la propia frustración del crítico por no atreverse a hacer lo que usted está haciendo. En lugar de reaccionar con ira, usted puede responder con una forma de compasión desapegada. Esta compasión no significa que deba involucrarse o validar la crítica, sino que simplemente observa al crítico sin ser infectado por su dolor. Al ver al crítico como una persona que sufre, la crítica pierde su capacidad de herir. Este es un acto de fuerza, no de debilidad, y es la señal definitiva de que usted ha trascendido la necesidad de aprobación. La tercera clave para consolidar el legado de independencia mental es la creación de su propia cultura. Las personas que son inmunes a la opinión ajena no esperan que el mundo cambie para adaptarse a ellas. Ellas crean un micromundo, una cultura personal, donde sus valores son la moneda de cambio. Esta cultura se manifiesta en sus rituales diarios, en el lenguaje que usa consigo mismo y en la forma en que filtra la información. Si la cultura predominante valora la prisa y la validación superficial, su cultura personal debe valorar la lentitud, la reflexión y el trabajo profundo sin testigos. Al definir su propia cultura, usted ya no está en guerra constante con la sociedad. Usted ha construido un refugio interno donde las reglas del mundo exterior ya no se aplican. En este espacio mental, las métricas son suyas. La honestidad brutal consigo mismo se valora más que la cortesía social. La consistencia en el esfuerzo se valora más que el resultado instantáneo. Esta cultura personal es el verdadero motor de la superación, porque garantiza que el crecimiento continúe incluso cuando la marea de la opinión pública se vuelve en su contra. Usted se vuelve un sistema cerrado, autosuficiente en su validación y su motivación, lo que le permite tomar decisiones audaces que la mayoría de la gente nunca consideraría por miedo al juicio. Este acto de construcción cultural es el testamento final de que ha pasado de ser un objeto, alguien que es juzgado, a ser un sujeto, alguien que juzga su propio camino con rigor y claridad. La libertad de vivir según sus propias reglas es la mayor recompensa de haber ignorado de manera consistente y estratégica el ruido de las opiniones ajenas. La cuarta y última clave para el legado de la independencia mental es la proyección de la confianza silenciosa. La verdadera inmunidad a la opinión ajena se manifiesta en una calma inquebrantable, no en una defensa ruidosa. Las personas que realmente no necesitan la aprobación no pierden tiempo en intentar convencer a otros de su valor. Su valor es evidente en sus acciones y en su paz interior. Esta confianza silenciosa es el resultado final de haber cumplido de manera consistente con sus valores centrales y sus métricas internas de éxito. Esta proyección tiene un efecto dominó poderoso. Cuando usted irradia soberanía, atrae a personas que respetan esa independencia y repele a aquellas que dependen del drama y la crítica. Usted se convierte en un catalizador para el crecimiento de otros, no a través de sermones, sino a través del ejemplo. Su vida se convierte en una demostración silenciosa de que es posible vivir sin la cadena de la aprobación externa. Este es el legado más valioso que puede dejar, el modelo de una vida vivida en términos propios. Al final, la opinión de los demás es irrelevante porque la única opinión que realmente da forma a su vida es la que usted tiene sobre sí mismo. El viaje de la superación personal es la búsqueda de esa voz interior auténtica. El propósito de este audiolibro ha sido darle las herramientas para silenciar el ruido externo y amplificar esa voz. Ahora, con su identidad blindada, sus límites firmes y su propósito claro, usted está listo para vivir la vida que se merece. Una vida donde el aplauso es un bono agradable, pero la autenticidad es la recompensa eterna. Hemos concluido las 24 partes de su guión. Hemos llegado al final de este profundo viaje.
La misión de este audiolibro no es solo enseñarte a ignorar la opinión de los demás, sino a reclamar tu soberanía mental y emocional. Recuerda siempre que tu valor no es negociable y que tu propósito más elevado no necesita la aprobación de nadie para ser válido. La próxima vez que sientas el peso del juicio ajeno, pregúntate, ¿esta crítica está alineada con mis valores centrales? ¿Me la está dando alguien que ha logrado lo que yo busco? Si la respuesta es no, deséchala con elegancia y vuelve a tu trabajo. Tu vida es tu lienzo y tú eres el único artista con derecho a decidir los colores. Sigue creando, sigue creciendo y sigue viviendo según tus propias reglas. Hasta la próxima, en tu camino hacia una vida de superación personal.